Estamos bienvenidos a un nuevo programa en Jabulani. Hoy tenemos la suerte de contar con nuestro primer futbolista o exfutbolista profesional, ¿vale? Queremos dar la bienvenida a Javi Casquero. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Dani? Bienvenido. Un placer que te estés aquí con nosotros. Encantado de estar aquí con vosotros y charlar un poquito de fútbol. Muchísimas gracias. Nombre, Javi Casquero. Sí. Lugar de nacimiento. Talavera de la Reina. Vale. Equipo donde sales, tu cantera de fútbol. Pues mira, allí en Talavera jugaba en la Peña Leti Bilbao. Mi padre había sido futbolista del Talavera un montón de años, pero sería eso, Benjamín o algo así. Pero luego sí que el equipo de cantera en el que yo me formé, sobre todo en alevín, infantil, cadete y tal, es la Peña Leti Bilbao, que tenía un equipo en División de Honor, y yo ya siendo cadete jugaba en División de Honor con los mayores. Así que... Futbolista de muchos y importantes equipos de primera división, entrenador de fútbol. Así Has es. estado entrenando Al Recreativo de Huelva, y he estado también de segundo entrenador en el Getafe en primera división. Conseguimos salvar la categoría con Pablo Franco, que era el entrenador del filial, lo suben al primer equipo, y yo termino con él de segundo esos 8 o 10 últimos partidos de liga. También he sido director deportivo en un equipo de primera red y ahora soy comentarista deportivo en La Zon, Tiempo de Juego, y en Radio Marca también. Y recordándolo con Paco González, llevo ya 12 años que empecé en los medios, prácticamente desde que colgué las botas. Me llamaron para comentar un partido en Tiempo de Juego. No, pero muy bien. Me gustó como lo hice, y a partir de ahí siempre he tenido continuidad. Ahí te seguimos en Tiempo de Juego sobre todo, y un abrazo a Paco González desde aquí. Sí. Me gusta mucho el ver series. ¿Series? El Netflix le tengo frito. ¿Sí? Y veo muchas series, y luego juego mucho al pádel. ¿Algo de música que quieras mencionar? ¿Algo que te pongas para Aquí prepararte? Yo ahora le dejo a mi mujer, que es la Sí, que pone la ella es la que pone la Sí, música, sí, ¿no? Cuando yo estaba en el vestuario sí que era yo el que la ponía, pero yo no sé, ahora me he desligado tanto que me da hasta pereza buscar música. Siempre intento escuchar programas que estén relacionados con el fútbol. ¿Por qué o por quién te aficionaste al fútbol? Yo creo que por mi padre. Era futbolista del Talavera muchos años, estuvo como 10-12 años ahí jugando en el Talavera, y luego fue entrenador tanto en Talavera como en equipos de la provincia. ¿Sí? Y yo desde muy pequeño recuerdo siempre estar con un balón. Incluso yo dormía con el balón, o sea, el olor a cuero es que lo tengo presente, ¿no? De lo que he vivido en mi casa, y luego por mi afición. O sea, yo no podía vivir sin el balón, sin la pelota, y sin mi sueño de ser futbolista de primera división. ¿De qué equipo eras? ¿O erais en casa de pequeño? Bueno, en mi casa siguen siendo el Real Madrid, pero además muchísimo, de lo sufren. De los que en las ligas de Tenerife... No te ha llegado mucho eso, ¿eh? Por lo menos yo te conozco, no lo que pasa es que ahora soy mucho más imparcial. Mi sentimiento de sevillista y azulón, o sea, soy del Sevilla, del Getafe a muerte, eso de verdad sí que me toca. Porque, bueno, de todos los clubes en los que he estado, y ciudades y equipos y tal, al final guardas ahí un pedacito en tu corazón, pero... tantas temporadas en Sevilla y Getafe me marca, y de todo lo demás me gusta sobre todo que le vaya bien a los equipos españoles. Entonces lo que ahora no hago es sufrir como lo hacía de pequeño, ¿no? De pequeño, cuando perdí el Madrid, pues claro, igual, porque lo vivías en casa, ¿no? Era un drama. Igual. ¿Y un ídolo de la infancia? Maradona. Además tuve el placer de jugar dos partidos que se hicieron en Marruecos, que era como selección África contra el resto del mundo. Y me invitaron, y claro, la estrella era Maradona. Pues para mí es el sueño cumplido, ¿verdad? O sea, Maradona siendo Maradona ya en su última etapa, claro, pero da igual. Era mi sueño, vamos. No sabía eso de ti, Maradona es el auténtico Dios, ¿no? Ahora, demostremos respeto a la gente. Muy bien. Solo eso. Tu respeto a la gente. A jugar. Mejor jugador con el que has compartido vestuario, Javi. Mejor jugador. A ver, por carrera deportiva y por todo lo que ha sido, luego quizás Sergio Ramos. Porque es leyenda de... ¿Hiciste con él en Sevilla? En Sevilla, eso es. Claro, en ese momento no era Sergio nadie, Ramos claro. del final, pero bueno, sí que se le veía sobre todo muchísima personalidad y una capacidad para prácticamente conseguir lo que se propusiera. Claro, viendo a largo plazo. Luego, en momento de esplendor, Roberto Soldado del Getafe es un fenómeno. Dani Buiza,
¿sabes? Entonces depende de los momentos y las circunstancias de cada uno. Creo que he compartido con muy buenos futbolistas, que he jugado con Reyes, con Navas, con Dani Alves en Sevilla, sobre todo en Sevilla, claro, hay un perfil de jugador que luego han tenido una trayectoria increíble. Pues, claro, en ese momento no eran tantos, pero por lo que luego ha significado quizás Sergio Ramos. Como talento, Reyes era puro talento. Con Reyes coincidiste en Sevilla también. Eso es. Es una pregunta que, bueno, yo el tiempo que llevo aquí trabajando en Urrechu, cada vez que coincido con un futbolista, que es la razón por la que yo trabajo en Urrechu, porque había muchos futbolistas, siempre le preguntaba lo mismo. Siempre le preguntaba, ¿mejor futbolista con el que ha jugado? A Mami Quevedo, por ejemplo, a Luis García. A los chicos jóvenes de hoy en día, ¿qué futbolista sería Javi Casquero? Pues el medio centro que está buscando el Madrid. Pues, nos vendría genial, ¿eh? Pues mira, organizador del juego, con capacidad de trabajo y mucha llegada al área rival. Sobre todo destacaba por el golpeo con ambas piernas. Es algo que también me inculcó mi padre desde muy pequeño, el golpear mucho con la pierna izquierda, el insistir, la repetición, ¿no? Que es algo que quizás ahora se echan falta en los puestos específicos de jugadores, ¿no? Por ejemplo, el medio centro, el típico medio centro organizador del juego. Ahora es muy difícil encontrarlo, parece que hay interiores o si no eres el medio centro posicional defensivo, pero ese boss to boss que es capaz de organizar, de trabajar, de llegar y hacer goles, es complicado de encontrar. Y sobre todo destacaba por el golpeo con ambas piernas, ¿no? Ahora es muy difícil encontrar un futbolista que sea capaz de dar un cambio de orientación con las dos piernas de 40 metros. Como recurso a la hora de disparar o dar un pase, tener la opción de las dos piernas, creo que es algo que da mucha ventaja, sobre todo por una posición de centrocampista en la que tienes que tocar mucho balón y distribuir el juego, ¿no? Y es algo que bueno, que es difícil de encontrar. Javi, tú has sido futbolista profesional, más de 600 partidos en primera y segunda división. Cuéntanos un poco las dificultades para llegar a ser futbolista profesional y los sacrificios que has hecho en tu juventud, que serán múltiples, pero bueno, alguna pincelada para que la gente entienda que ser futbolista profesional no te lo regalan. Bueno, a ver, Domil, sobre todo la gente lo que tiene que tener claro es que para ser futbolista profesional necesitas tener pasión. O sea, sí que seguramente habrá casos extraordinarios que tienen un don para jugar al fútbol y le han sacado un rendimiento máximo a su carrera deportiva, pero para mí todo lo que puede ser un sacrificio para una persona normal, para mí no lo era, porque era algo en lo que yo únicamente pensaba, que era ser futbolista de primera división. ¿Era tu opción? Primera, segunda y tercera opción. Claro, yo no tenía nada más. O sea, yo en mi cabeza solo existía ser futbolista, o sea, no había más. Entonces, en cuanto a alimentación, constancia, trabajo, lucha, mentalidad, son tantas cualidades que necesitas que es lo que le hace realmente difícil. Por supuesto, tu vida gira en torno a ser futbolista, con todo lo que conlleva. O sea, las amistades, los fines de semana fuera, no hay relación de poder alternar ni tener esa vida social como puede tener cualquier chico joven. Pero es que a mí no me costaba, o sea, a mí el no quedar con mis amigos por cuidarme para prepararme el partido fin de semana, es que no lo echaba de menos. O sea, habrá otros que a lo mejor lo han sufrido o a lo mejor sí que lo han podido compaginar. Yo en mi caso es que a mí no me costaba absolutamente nada porque yo solo vivía por y para el fútbol, ¿no? Y sobre todo constancia, porque hay muchos jugadores que la frustración la llevan mal, que el camino para mí no fue fácil. O sea, yo salí de la cantera del Real Madrid y luego pasé por el Toledo, que estaba en segunda división, con lo que suponía con 18 años. Antes, en mi época, ser jugador de segunda A era muy complicado. El perfil del veterano ha ido quizás cambiando. En ese momento tú tenías que ganarte el respeto del jugador que lleva muchos más años ahí, y el joven a base de palos ahí al final aprendías y te hacías el hueco, pero no era nada fácil. Y bueno, he tenido que luchar muchísimo hasta que llegó mi oportunidad en primera división ascendiendo con el Sevilla, después de, yo qué sé, ya más de 100 y pico partidos en segunda, y sin embargo no había jugado en primera división. ¿Te llegó a frustrar? No, porque sí que noté que iba progresando. O sea, ya mi última etapa en el Toledo con Gregorio Manzano de entrenador fue muy buena. Creo que ahí ya podía haber dado el salto a primera división. Sin embargo, me ficha el Atlético de Madrid para su filial, que era un filial en segunda súper potente, que ese perfil de futbolistas luego tenía una opción en primer equipo. En mi época en ese Atlético yo formaba pareja de medio centro con Pablo García, el uruguayo que luego estuvo en el Real Madrid y Osasuna.
O sea, era un filial potente en el que luego el siguiente paso era el primer equipo. Con tan mala suerte, por eso te digo las trabas, que el Atlético de Madrid baja, el primer equipo baja esa temporada. Y luego, pero bueno, las circunstancias me llevaron a que yo había jugado ya varias veces contra el equipo de Caparrós y contra el Sevilla, que ya había tocado la segunda división, y me fichan para el Sevilla y consigo ascender en esa temporada. Bueno, quizás se retrasa mi llegada a primera división 1 o 2 temporadas, pero consigo mi sueño en Sevilla. En tu prime, que entiendo que es la época, sobre todo final del Sevilla y sobre todo el Getafe, ¿vale? ¿Crees que estuviste cerca de ir con la selección? ¿Crees que tenías ese nivel ya no solo por ti, sino por los monstruos que había en ese momento? No, sí lo tuve. Mira, creo que es la primera temporada mía en primera división, marcó 6-7 goles y estuve muy bien. No sé si fue justo la que coincide después de la Copa del Mundo de Corea y Japón, y ahí creo que iba a haber un cambio de ciclo, y con Camacho yo creo que iba a tener oportunidad, pero luego él ya sale también de seleccionador y luego los siguientes no confían en mí. Se da un tiempo en el que, bueno, yo también no mantengo esa regularidad, así que 2-3 años más en Sevilla buenos, y luego en Getafe, que sí que quizás es donde, claro, el Eurocopa de 2008, sobre todo esa temporada 2007-2008 para mí es muy buena, con el partido contra el Bayern, la final de Copa, hago muchos goles, tengo un gran rendimiento en el Getafe, y bueno, quizás podía haber ido, el centro del campo era fantástico. Muchas veces yo creo que las circunstancias son las que te llevan a poder tener esa opción de ser internacional. Son 11 temporadas en primera e internacionales ha habido muchísimos. Y seguramente alguno ha aprovechado que en ese momento en el que ha estado bien, ha habido una convocatoria en esa posición, no estaban los top y ha entrado. Creo que en algún momento sí que he estado al nivel de haber podido ser internacional. La continuidad, cuánto podría haber sido, no lo sé, pero sí que vestir la camiseta de la selección para mí hubiera sido lo máximo, y cuando estás tantos años, juegas tantos partidos, creo que en algún momento en el que interviene también seguramente un poco la suerte, perfil de jugadores en esa posición, te puede llevar a que lo seas o no. ¿Alguna oportunidad, igual que lo de la selección, de llegar a algún equipo, Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid? Pues mira, sí, en el Atlético de Madrid en varias ocasiones, porque bueno, yo cuando ficho el Atlético B, ellos están 3-4 temporadas cuando yo estoy en Sevilla todavía con opción de recompra, era baja, y en una de ellas un compañero que subió al club me dice: mira, te vas a ir al Atleti porque he visto el contrato que hay. Emerson, este brasileño que estaba en el Atlético de Madrid, se va al Sevilla y tú vas para allá. Al final hubo un cruce de declaraciones, Emerson decía que no iba al Sevilla, ¿sí? Y tal, no quería ir al Sevilla, quería que soy en Sevilla. Sí, y luego con Gregorio Manzano, cuando lo ficha el Atlético de Madrid, igual, jugamos una de las últimas jornadas un Mallorca-Sevilla, y estuvo hablando conmigo: oye, Javi, te vienes para el Atleti y tal, y ir al Atleti y venir a Madrid y tal, para mí me hacía mucha ilusión, pero al final no cuajó. Ese fue un tema más de representantes, como para que veas que muchas veces los caminos de los futbolistas para llegar a un equipo u otro se tuercen por cosas que tú realmente ni las entiendes. ¿Puede ser Gregorio Manzano tu entrenador, el que te ha dado el impulso? En este primer inicio en Toledo fue muy importante para mí, porque confió siendo muy joven. En el centro del campo estaba Aurelio Gay, estaba Roberto Suárez, que había coincidido conmigo en la cantera del Madrid, y luego jugó en el Oviedo, y luego por ahí me metí yo, ¿sabes? Confió en mí, aunque ya temporadas anteriores en el Toledo había jugado bastantes partidos, pero todavía no había encontrado ese entrenador que me diera esa confianza, y él fue el primero. Y luego, por supuesto, Joaquín Caparrós fue con el que más años he tenido en continuidad y de entrenador, que fueron 5 temporadas en Sevilla. Esta pregunta es una pregunta muy personal de Jabulani, ¿vale? ¿Qué es enfrentarse a Leo Messi? Pues un dolor de cabeza, es pensar que estás jugando a tu espalda y decir, cuando lo cojas y verás, y está ahí, que no se mueve, ¿sabes? Y es una situación realmente compleja para los rivales, ¿no? De saber que siempre se está moviendo a tu espalda, y bueno, he tenido el placer y lo he sufrido por otra parte, de vivir en esos años maravillosos de Messi, y era una locura. Lo disfrutaba más cuando no jugaba contra mí, pero bueno.